días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad inaugurando el mes de agosto. Así es, aquí estamos con la primera edición de MB Noticias, como siempre, 14 grados en la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, mientras vemos la ciudad bañada por el sol. No se ve la luna que estaba hasta hace un ratito nada más, una luna llena en Acuario, hermosa, sí, casi superluna, ¿no? Sí, Decían superluna. Tremendo. Superluna de Acuario. Hace un ratito se veía la luna reflejada en el mar. Muy bien. Precioso, poético el arranque de hoy. Bueno, ¿qué decía Inumet entonces? Una mínima de 11, 14 el actual, 26. Mucho calor para este 1 de agosto, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que no pronostica lluvias para esta jornada. No, y tampoco para mañana, que las temperaturas se van a mantener bastante altas como hoy, aunque no tanto, 14 y 21 las temperaturas extremas. Y atención porque en la madrugada se prevén que haya bancos de niebla. Disminución de la nubosidad para el día jueves 3 de agosto, que tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 14, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, y algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 9 de la mañana tiene que ver con lo que pasó en Bolivia, donde dos futbolistas uruguayos aparecen entre los 12 cómplices detenidos en ese país por su presunta vinculación con las actividades del narcotraficante Sebastián Marcet. El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a este tema, dijo que Uruguay tiene un particular interés en que Marcet sea detenido. Sigue desaparecido, ¿no? Sigue desaparecido a pesar de que lo buscaron más de 2.300 efectivos policiales allí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Como el monito de Villa Española. Bueno, veremos qué acontece. En otro orden les contamos que el presidente de la República criticó el impuesto a la distribución de combustibles impulsado por la Intendencia de Montevideo. La intendenta Carolina Cose le respondió y pidió que la postura del gobierno no sea otra cortina de humo. La Confederación de Funcionarios del Estado presentó 2 recursos administrativos contra el decreto que reglamenta la ley de certificaciones médicas para el sector público. Los recursos fueron acompañados por más de 14.000 firmas de trabajadores y trabajadoras. Esto se acuerdan que era aumentar a 10 días, sí. 10 días que podrían faltar certificación médica mediante por licencia sin descuento. Efectivamente. Bueno, desde las 0 horas rige un nuevo aumento en los combustibles. El precio de la nafta aumentó 1,5 pesos por litro, mientras tanto las tarifas del gasoil y del supergas se mantuvieron. Y hoy vamos a estar hablando también de rendición de cuentas, de cómo va esa discusión, ese análisis del mensaje presupuestal en la Cámara de Diputados. Sí, seguimos recibiendo legisladores. Hoy es el caso del diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano, para analizar esta rendición de cuentas. Y además, en este fin de semana, el domingo, hubo un encuentro en la bancada oficialista donde, entre otras cosas, se maneja la posibilidad de reasignar recursos para la educación. ¿En qué está eso? Vamos a estar hablando con el legislador en un ratito nada más. Bien, y ahora es momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir minuto a minuto la información en las redes sociales. Soledad la mañana allí por Avenida Italia. Bueno, a ver, Héctor Gutiérrez Ruiz, entre Soriano y Canelones, cortado hoy hasta las 4 de la tarde por tareas de UTE. Charrúa, entrega Boto y Magallanes, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Francisco Vidal, hasta las 5 de la tarde va a estar interrumpido por trabajos de carga y descarga. Y Agraciada, entre Marcelino Sosa y Pilar Costa, también hasta las 5 de la tarde por trabajos de saneamiento. Luis Alberto de Herrera, entre Rambla Armenia y Rambla Charles de Gaulle, Senda Sur, estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de OCE. Y eso se va a extender desde hoy y hasta el 4 de agosto. También Patria, entre Benito Nardoni y Eduardo García de Zúñiga, cortado hasta las 5:30 de la tarde por tareas de demolición. Luis Piera, entre Frugoni y Horacio Abadía, hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Y San Sebastián y Miramar, de 11 a 15 horas, es decir, hasta las 3 de la tarde, por una tarea de filmación. A ver, cine a la vuelta. Rodaje en la vuelta. Movida la mañana aquí en la altura de Trubil. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros adelantos. Son 2 futbolistas uruguayos que aparecen entre los 12 detenidos cómplices que fueron capturados en Bolivia en la búsqueda de Sebastián Marcet. Sí, la policía boliviana continúa buscando al narcotraficante prófugo y, en principio, piensan que no ha salido de las fronteras del país.
Se trata de Cristian Marcelo Latorre Long y Lucas Casavieja Grande. Según informó La Diaria, Latorre jugó hasta hace un mes en el Club Blooming de la primera división del fútbol boliviano. En Uruguay estuvo en Liverpool, el Tanque Sisley y Juventud de las Piedras. Casavieja es un exfutbolista de Colón y viajó este año a Bolivia para jugar en los Leones El Torno, el equipo que fundó Marcet, del cual era dueño y que jugaba en la Asociación Cruceña de Fútbol. Este lunes, la audiencia prevista para los 12 detenidos debió suspenderse, ya que no todos contaban con abogado. Según el medio boliviano Gigavisión, las personas detenidas serán investigadas como presuntos cómplices de Marcet por presuntos delitos de secuestro, privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y leves, organización criminal, asociación para delinquir y atentados contra funcionarios públicos. En la lista que divulgaron los medios bolivianos también aparece otro nombre del fútbol. Se trata del exjugador de la selección boliviana, Gualberto Mojica Olmos, también vinculado al Blooming de Santa Cruz de la Sierra. La policía boliviana, junto con la DEA e Interpol, continúa con el operativo Marcet para dar con el uruguayo y su esposa. Se estima que podría ser capturado en próximos días. Tenía un equipo allí, Marcet. A todo esto, en las últimas horas, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Organizado en Bolivia, estamos hablando de Douglas Usquiano, le pidió a Sebastián Marcet que se entregue. Sí, el jerarca dijo estar seguro que en las próximas horas se logrará la detención del narcotraficante uruguayo, pero lo mejor sería que Marcet se entregue. Además dijo que durante la detención se debe velar por la seguridad de la esposa y los hijos de Marcet. Por otra parte, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al tema Marcet. Aseguró que el Ministerio del Interior sabía desde hace tiempo que el narcotraficante Sebastián Marcet estaba en Bolivia. Sí, y el mandatario dijo además que Uruguay tiene especial interés en que se logre la detención. El ministro del Interior hace tiempo que viene contactándose con el ministro del Interior paraguayo y con el ministro del Interior de Bolivia. Hay que tener claro que el requerimiento es paraguayo, ni siquiera es uruguayo, pero como ustedes saben, nosotros tenemos particular interés en que se detenga. Así que ha habido una colaboración. Yo me enteré hoy por la prensa que dicen que estaría ahí. Veremos a ver la acción, en este caso, de la policía de Bolivia. ¿Cómo se valora? Dentro de los que les puedo contar, porque hay obviamente estrategias de seguridad, en este caso compartidas, se informó hace un tiempo que se tenía el dato de que estaba en Bolivia. ¿Cómo toman el gobierno la cantidad de ministros y subsecretarios que han sido citados a declarar a la Fiscalía por este caso? Tengo mi opinión sobre la acción de cada uno, que respaldo, pero está en la justicia, así que la justicia y la Fiscalía en este caso es el que tiene la palabra. Bueno, muy bien, vamos a dejar este tema de lado por un rato nada más y vamos a salir de los estudios porque la información surge desde fuera allí y viene a cargo del móvil de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti y para todos allí en el estudio. Desde esta mañana está ocupado el liceo, el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, el IABA, por el núcleo docente. En este caso, emitieron un comunicado de 3 puntos en el que reclaman que el Codicen de la ANEP cumpla con lo acordado en la instancia de diálogo en abril pasado, donde se señalaba que se iba a agilitar el proceso hacia el director que está sumariado. Estamos hablando de Leonardo Ruidía y también contra los docentes de este cuerpo del liceo IABA. Como dijimos, están declarando, han ido a declarar, no tienen todavía ninguna novedad de lo que ha pasado. Además, en aquel proceso se había establecido, en aquel acuerdo, que no se iba a innovar sobre el salón gremial de los estudiantes. Se tomó por parte de las autoridades. El instituto además está sin director, está acéfalo, y eso es uno de los puntos que denuncian en este comunicado, además de reclamar que se instale este diálogo, esta instancia de negociación. Laura Díaz, bueno, ¿ustedes tomaron desde qué hora? Desde que empieza el turno, desde un poquito antes, desde las 7 de la mañana, empezó la ocupación. Igualmente quería, antes que nada, aclarar que esta ocupación la definimos para este día y no es por casualidad, porque hoy, 1 de agosto, se conmemora el Día del Docente Detenido Desaparecido,
y nos pareció importante recordar la lucha de otros compañeros, colegas en otro contexto histórico y bueno, también plantear que esa lucha sigue, que todavía no hay verdad acerca de lo que ha pasado con esos docentes detenidos desaparecidos y bueno, y que la lucha la mantenemos vigente y la seguiremos manteniendo mientras existan injusticias y situaciones irregularidades como las que se están dando actualmente y muy bien tú recién señalabas. Ustedes fueron hace un mes a declarar, más o menos lo hablábamos allá en la calle Juncal y todavía no han tenido ninguna noticia. Exactamente, no hay noticias acerca de la situación del director, no hay noticias acerca de la investigación con respecto a los docentes. Aquello que ocurrió cuando nos reunimos con el Codicen, que entre otras cosas significaba agilitar la situación para que lo antes posible esto pudiera resolverse, no se ha dado. Estamos en agosto justamente y no tenemos noticia alguna de ninguna de esas situaciones y además lo que nosotros también queremos denunciar es que la situación cada día es peor, o sea, la situación ha empeorado porque el liceo está acéfalo de dirección, tampoco tenemos secretaría porque la secretaria se jubiló, no era su intención en un principio, pero en realidad la situación es insostenible. Para todos los que trabajamos día a día, como los adscriptos que estamos todas las tardes y también para los docentes, el clima institucional se ha agravado, muy lejos de plantear que ha mejorado, se ha agravado por distintos motivos. Por ejemplo, con respecto al tema de la persecución a docentes, a inspecciones masivas que han tenido los docentes el mismo día en sus libretas, y distintas situaciones. Con respecto al tema de los estudiantes, por ejemplo, porque fue uno de los orígenes del conflicto, el tema del salón gremial, decir que a los estudiantes se les quitó todas sus pertenencias del salón gremial, se las puso en un salón en el subsuelo que se cerró con llave y esa llave no sabemos quién la tiene, suponemos que la tienen las inspectoras. Pero las inspectoras están acá, ¿no? ¿Vienen a diario? Sí, las inspectoras vienen a diario, no cumplen con la función de un director, ¿tá? No son la dirección, por muchos motivos. Primero porque no son la legítima dirección, el director sigue en la misma situación, y porque además ellas no evidencian ningún tipo de liderazgo pedagógico que las ubique en la situación de dirección. Son interventoras, están interviniendo y bueno, básicamente lo que están es controlando y persiguiendo docentes. Eso es básicamente la tarea que desempeñan. Una dirección absolutamente cerrada, no hay comunicación con los docentes, con todo el cuerpo docente, con adscriptos, etcétera. Y bueno, y eso hace justamente que el clima sea cada vez más tenso. En realidad es eso, hay una tensión permanente, cada día es peor que el anterior. Y bueno, digo, más allá de que eso es una situación de trabajo en la que no nos sentimos bien, esto es un centro educativo y en realidad en un centro educativo lo primero que tiene que existir es un clima en donde sea propicio el aprender y el enseñar y eso no está ocurriendo. Muchísimas gracias a Laura Díaz. Los docentes van a esperar entonces la respuesta del Codicen y la instalación de este diálogo que fue interrumpido en abril y recordar que 18 horas es este acto en conmemoración del 1 de agosto, día del docente desaparecido, detenido desaparecido. Perfecto, Luca, muchas gracias por tu trabajo allí. Bueno, justamente eso será a las 6 de la tarde y vamos a estar atentos a lo que ocurre allí también en el IABA. Bien, y vamos ahora con otros temas porque ustedes saben que a partir de esta jornada se incrementó el precio de la nafta y lo hizo en $1,5 pesos por litro. Sí, desde las 0 horas. También hay que destacar que las tarifas del gasoil y del supergas se mantienen sin cambios durante agosto. El Ministerio de Industria, Energía y Minería informó que la tarifa del gasoil y del supergas continuarán en los valores vigentes en agosto, mientras que el precio de la nafta aumenta $1,5 pesos por litro a partir de mañana. La cartera destacó que el ajuste se produjo por debajo del precio de paridad de importación y que es el primero en más de un año.
Con el aumento, el precio del litro de nafta pasará de 69,89 a 71,39 pesos y el gasoil continuará en 52,99 pesos. El informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, publicado el viernes pasado, establecía la suba del precio de paridad de importación tanto en la nafta como el gasoil respecto al mes pasado. La suba se concretará a partir de las 0 horas del 1 de agosto. Y en las últimas horas también se conoció que el Poder Ejecutivo va a interponer un recurso en caso de que la Junta Departamental de Montevideo apruebe el decreto de crear un impuesto para la carga y descarga de combustible a granel. Sí, en ese marco habló el presidente Luis Lacalle Pou, dijo que el impuesto proyectado es un disparate y se opone a las políticas del gobierno nacional. Hay un artículo en la Constitución de la República, el artículo 300, que le permite al Poder Ejecutivo, en un plazo bastante breve, presentar un recurso ante el Parlamento, justamente cuando entienda que alguna norma, en este caso tributaria, afecta, en este caso a la población, y carece, en este caso, de sentido, pero sobre todo cuando va a contramano de una política de Estado, de una política de gobierno. Nosotros estamos tratando de transparentar el precio de los combustibles, hacerlo más adecuado a lo que realmente nos cuesta como uruguayos el combustible importarlo. No le hemos puesto sobreprecio, no tuvimos que gastar 800 millones de dólares por negocios ruinosos, y esto va a contramano. El gobierno baja impuestos y la Intendencia de Montevideo sube impuestos. Obviamente tenemos una visión totalmente distinta de lo que es la administración. Tenemos la herramienta del artículo 300 que la vamos a aplicar por sentido jurídico, pero aparte por razón de oportunidad de que es un impuesto, para mí totalmente, no voy a ser muy jurídico, pero totalmente traído de los pelos. Ha dicho que es una escalada de disparates las críticas que ha recibido de parte del oficialismo. ¿Usted qué dice? Están todo su derecho, para mí es un disparate el impuesto. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, también se refirió a estas declaraciones que hizo el presidente Luis Lacalle Pou y dijo que espera que las críticas no sean una nueva cortina de humo. Yo me pregunto si este presidente no sabe que le subió 2 puntos de IVA a toda la población en cuanto asumió. En vez de preocuparse por la tasa de inflamables, que a lo sumo podría afectar en 1/5 de peso por litro, en un tanque de 45 litros son 9 pesos, ¿sí? A lo sumo, por las propias menciones del gobierno, ¿por qué no se preocupa de devolverle los 2 puntos de IVA a toda la población, cosa que nos quitó en cuanto asumió el gobierno? Así que las cosas por su nombre, y lo importante que esto no sea otra cortina de humo para distraernos de las cosas importantes. ¿Por qué no se preocupa de arreglar los temas de carestía, de que cuando uno va al súper o al almacén no le alcanza la plata y las cosas están cada vez más caras? Que se preocupe de lo importante y que nos deje a nosotros el cuidado de la ciudad. Antes, cuando uno pagaba con medios electrónicos, tenía una bonificación de 2 puntos de IVA que perdimos. Entonces, no es verdad lo que están diciendo. Que si se preocupa tanto por eso, bueno, que se preocupe de la carestía, que se preocupe de la gente en situación de calle, que cada vez vemos más. Yo quisiera invitarlos a recorrer la calle Río Branco. Hay una persona en situación de calle cada 2 metros, cada 2 metros. Entonces, no nos dejemos distraer ni subestimemos la inteligencia de la gente, por favor. Lo que no está traído de los pelos es esta cortina de humo que están armando, que me vengo a enterar hoy que van a subir la nafta en estos días, si no hoy, creo que ya mañana. Bueno, y ahora la culpa de la subida de la nafta la tiene la tasa de inflamables, no resiste el más mínimo análisis. Así que no nos dejemos distraer, la gente no es tonta y no se va a dejar engañar. Que nos devuelva los 2 puntos de IVA que nos quitó en cuanto asumió. Bueno, muy bien, vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con subas también, porque el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, informó sobre los nuevos precios que rigen desde hoy para los paquetes de 5 gramos de marihuana que produce el Estado y que se venden en farmacias. Sí, exactamente. La variedad alfa pasa a costar de 410 a 420 pesos, la beta pasa de 430 a 440 pesos y la gama, es la tercera variedad, pasa de 450 pesos a 460. En la actualidad hay 12 farmacias adheridas al sistema de venta de cannabis en Montevideo y 13 en el interior del país. Recordemos que las flores de cannabis se provienen de cultivos desarrollados por empresas privadas con habilitación sanitaria ante el Ministerio de Salud y con licencia del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Todos estos productos se encuentran registrados ante el Ministerio de Salud Pública.
Y cambiamos de tema. Estuvo movida ayer la torre ejecutiva, Sí, ¿no? sí, Porque llegaron delegaciones de la Confederación de Obreros y Empleados del Estado, de COFE, quien presentaron firmas para la presentación de 2 recursos administrativos contra el decreto de ley que reglamenta las certificaciones médicas en el sector público. Y esto, bueno, como decíamos, fueron acompañados por más de 14.000 firmas. Sí, el colectivo rechaza los cambios propuestos. Entienden que tiene una finalidad recaudatoria y asegura que no se negociaron de forma colectiva. Estamos en contra de lo que el Poder Ejecutivo ha resuelto por no haber pasado por los ámbitos de negociación colectiva, pero aparte porque entendemos de que algunas de las cosas que dice este decreto son absolutamente inllevables. La ley establece algunas excepciones por enfermedades que son complicadas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha determinado que esas excepciones primero se le va a descontar a los trabajadores y después bueno, si el trabajador reclama, se le reintegra bueno, lo que se descontó. Eso nos parece una aberración. Estamos hablando de gente que pueden tener enfermedades terminales, compañeras que pueden tener embarazo de riesgo. Desde el Poder Ejecutivo se argumentó que las modificaciones al régimen de certificaciones médicas en el sector público están orientadas a evitar abusos, pero desde COFE entienden que los cambios son consecuencia de las falencias del proyecto de ley de rendición de cuentas. Lo único que se nos dijo cuando nosotros consultamos es que se había acelerado el proceso de este decreto porque lo había pedido el presidente del CODICEN y el ministro del Interior, que esas 2 personas habían solicitado que se acelerara todo este proceso y ahí queda demostrado que es por un tema nada más que de carácter económico. O sea, acá el problema no es terminar con los abusos, porque esto no va a terminar con los abusos. El problema es hacer caja y recaudar la plata que el propio Poder Ejecutivo no puso en la rendición de cuentas ni para la ANEP ni para el Ministerio del Interior. Y este martes comenzaron a regir algunos de los cambios, incluidos en la Ley de Reforma de Seguridad Social impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre otros aspectos, lo que rige desde hoy es la compatibilidad entre la jubilación y la actividad remunerada, es decir, trabajar después de jubilarse. Exactamente. En las últimas horas el gobierno aprobó 6 decretos reglamentarios referidos a cambios en el régimen jubilatorio. Uno de ellos refiere a la jubilación activa y al retiro parcial flexible, que permitirá que las personas continúen trabajando y, como decía Pilar, cobrando parte de su jubilación. El régimen de jubilación parcial ya existía, pero existía en forma restringida, ya que la persona podía jubilarse y seguir en actividad siempre que lo hiciera en otro sector de actividad. Vamos a cambiar de tema ahora y hablamos de la rendición de cuentas, porque durante el debate sobre este proyecto de ley que está a estudio del Parlamento, el Partido Colorado va a priorizar mejorar la asignación de recursos para el Poder Judicial. Esto lo decía el diputado Conrado Rodríguez. Sí, además dijo que los artículos que proponen un incremento de las penas para ciertos delitos podrían ser excluidos del proyecto. Algunas de las prioridades que nosotros como Partido Colorado hemos planteado tienen que ver con mejorar la asignación para algunas cuestiones puntuales del Poder Judicial, de la Dirección General de Registros, de la Dirección Nacional de Catastro. Hemos hablado de temas que tienen que ver con la educación. En fin, hay una cantidad de temas que han sido planteados por diferentes organismos, que nosotros lo que estamos haciendo es estudiarlos para ver qué financiamiento podemos conseguir. ¿Qué pasa con los artículos vinculados al Ministerio del Interior, algunos de ellos que proponen aumento de penas? En su momento se manejó que se iba a trasladar a otra comisión para que tenga un análisis aparte. ¿En qué situación se está respecto a eso? Bueno, también hemos discutido sobre este tema. En una primera instancia la decisión que habíamos tomado era que todos estos artículos pasaran a la Comisión de Constitución y Código, que es la comisión digamos, de la institucionalidad dentro del Parlamento Nacional y la que está especializada en estos temas, con la posibilidad de que se pueda convocar a diferentes catedráticos de Derecho Penal, por ejemplo. Ayer tuvimos un intercambio, puede ser que algunos de estos artículos sean tratados en la rendición, pero posiblemente la mayoría de ellos sí van a ser desglosados para que se pueda estudiar de una manera mucho más profunda para ver las implicancias que tienen estos artículos de cara al futuro.
Y vamos a seguir hablando de rendición de cuentas sobre cómo está, trabajando la Comisión de Hacienda con presupuesto, ¿no? Sí, efectivamente. Tras la pausa vamos a estar recibiendo al diputado nacionalista Álvaro Viviano para hablar justamente de este proyecto de ley que está a estudio del Parlamento. Pausa y ya seguimos. Dijimos antes de la pausa, vamos a seguir hablando de la rendición de cuentas y es por eso que ya recibimos al diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, siempre es un gusto estar por acá. Un placer recibirlo como siempre, Viviano. Bueno, charlas intensas se vienen dando en el marco de esta rendición de cuentas que va a tener ahí una movida importante el fin de semana que viene, pero este fin de semana hubo reunión de la bancada oficialista en la cual, ayer por ejemplo, su par, Juan Martín Rodríguez, hablaba de una posible reasignación para la educación. Uno de los temas claves, ¿no? Se viene pidiendo dinero para la educación. ¿Cómo viene ese tema? Estamos haciendo, yo diría, la gran aproximación a todos los temas. De eso se trató el fin de semana y seguramente, mirando un poco perspectiva a los días que vienen, este próximo fin de semana va a empezar a ser un tiempo de definiciones, un tiempo de resolución sobre algunos de esos temas, que son variados los que están arriba de la mesa. Como está la educación, está el Poder Judicial y algunos reclamos vinculados a aspectos salariales que no se han terminado de resolver de fiscales, por ejemplo. Están algunos pedidos de universidad, hay algunos pedidos de que el plan que está planteado para adicciones y salud mental se expanda a algún otro inciso, como puede ser el Clínicas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. O sea, hay un montón de situaciones que están planteadas aún sin resolver y dependerá de dónde hay dinero. Es decir, lo que se puede hacer de aquí en adelante, si no estuvo ya planteado por el Poder Ejecutivo en el mensaje, tiene que ser a partir de reasignaciones y nuevas definiciones, sacar donde sobra, que no son muchos los lugares, o acortar la frazada, como dice siempre el dicho. Ahí está. Bueno, hace la semana pasada hablábamos con la diputada Ana Olivera del Frente Amplio, que decía que, bueno, en el marco de esta rendición se puede encontrar alguna especie de plata viva en esa misma, ¿no? Hay que buscar esas pequeñas alcancías que tiene la rendición, pero para reasignar recursos concretamente para la educación, ¿por dónde podrían salir? ¿Se puede esbozar algo ya? Hay partidas generales que a veces no se usan, de las cuales se pueden apelar, a veces reasignaciones, otras posiciones de rubros que tienen determinadas finalidades y terminan quedando estancos por algunas circunstancias. Depende de los volúmenes. Por ejemplo, tú planteabas el tema de la educación. El tema de la educación hay que pulirlo bien. Cuando me refiero a educación me refiero a ANEP. ANEP tuvo en la rendición de cuenta 2023, para el año 2023, el que estamos transitando, una asignación de rubro de más de 30 millones de dólares. Tuvo para el año que viene, para el 2024, una asignación que va a caer en el 2024, dada en la rendición de cuenta 2021, de 40 millones de dólares. Tuvo algunos refuerzos de rubros importantes, que rondan los 20 millones de dólares. Está claro que el gobierno tiene una decisión muy, muy definida de que la reforma educativa va a seguir avanzando, hay que implementarla y hay que seguir puliendo cosas, si no le van a faltar recursos. Bueno. Yo creo que lo que hay que hacer con la ANEP es decir, bueno, pasemos raya, pulamos un poco las solicitudes y veamos puntualmente cuál es lo que se está indicando como faltante, por decirlo como. Y eso será parte de esa discusión que tenemos. Está bien, mesa. Y en el ¿Ha habido marco algunas de esa discusión, definiciones? ¿cuáles son los faltantes ahí? Bueno, por eso, esa es la discusión que falta con la ANEP. Ahí está, no está claro todavía. No está claro todavía, no está claro. Lo que sí está claro... Hay que llamar a Robert Silva ahí. Hay que hablar con Robert, y bueno, y hay que hablar con Economía. Sí. Fue la propia ministra de Economía la que dijo, bueno, a la ANEP no le van a faltar dinero para instrumentar la reforma educativa, así que de algún lado saldrá. Efectivamente va a salir, eso se puede asegurar. Sí, claro que sí. Ahí está. ¿Y UDELAR? Bueno, con UDELAR estamos conversando, estamos muy lejos de las solicitudes, esa es una realidad, pero... ¿Cuánto pide UDELAR? ¿Son 20 millones? Sí, son más de ellos. Son más de eso. Pero hay algunas cosas que a mí me parece que habría que considerar, algunos mensajes que hay que dar con la UDELAR
particularmente en el refuerzo de horas docentes, para bueno, superar algunos inconvenientes que tiene la universidad, particularmente con la expansión en el interior, y sobre todo para reforzar algunos rezagos, que eso le implica más horas internamente en esa contención de estudiantes que tiene cuando hay rezago dentro de la universidad. Hay algunas carreras que hay que poner a funcionar y asegurar que empiecen a funcionar, sobre todo por el proyecto Soriano Colonia, y hay algunos problemas con becas alimenticias en algunas regionales, particularmente Paysandú. Y alguna iniciativa, que esto tiene que ver ya a un nivel más parlamentario, que está conversado con la universidad y está conversado también con Villar en la clínica, de reforzar la estrategia de salud mental con la clínica que tiene el hospital de clínica. Eso también tiene que partir de reasignaciones. Ese es uno de los planteos más claros que tenemos arriba de la mesa. Ronda los 120, 130 millones de pesos. Y bueno, estamos en ese surcido fino a ver si los podemos completar. O sea, pasando limpio, puede haber algún dinero para la ANEP y quizás algo para Udelar, si se afina el lápiz. Yo creo que sí. Pero no quiere decir que no hay nada. No, a ver, hay que mirarla bien la rendición. Sí. Algunos dicen tiene 20 millones de dólares para salud mental y adicciones. Cuando vos la abrís y empezás a pulir y ingresás adentro, bueno, es un poco más que eso. En pesos uruguayos es una rendición que crea o incorpora nuevo gasto por el orden de 2.800 millones de pesos. Está claro que buena parte de ellos son los 1.000 millones de pesos que se lleva el Ministerio de Transporte para los contratos CREMAS para hacer obras viales a través de la Corporación Vial del Uruguay, pero hay asignaciones en varias de las áreas que tiene marcada la rendición de cuentas. Por ejemplo, en ambiente, más de 90 millones de pesos que van a ambiente para financiar proyectos de ese tenor. O sea, está repartidito, tiene insumos la rendición de cuentas para poder trabajar. Está bien. Viviano, desde la oposición también se dice que, por ejemplo, ANEP y Udelar son los grandes perdedores de esta rendición. Usted ahí de alguna manera ya le está contestando. ¿Qué pasa con vivienda, que es uno de los sectores que está, digamos, flojito, se puede decir? Vivienda, lo que pasa es que Vivienda tiene dos grandes proyectos. Uno que viene a través de créditos internacionales, un proyecto que se ejecuta a través del BID, y tiene otro gran proyecto que fue autorizado también en la rendición de cuenta pasada, que está vinculado al fideicomiso de la DINISU para la erradicación de asentamientos. Es decir, dinero a vivienda no le va a faltar. El problema que tiene Vivienda es que tiene que ejecutar. Claro. Y yo creo que ese es el gran tema, que no pasa por esta rendición de cuentas. Los dineros para vivienda, porque a veces existe ahí una gran confusión cuando se mira fría y aisladamente lo que tiene la rendición de cuentas. Lo que pasa es que hay que mirar a veces lo que se arrastra atrás, lo que viene del presupuesto y la que otras rendiciones de cuentas fijan para el año que estamos pensando, que en este caso, mirando hacia adelante, es el 2024. O sea, es un problema de ejecución. Yo creo que ahí hay que acelerar un poco la ejecución. Me parece que no pasa por asignaciones nuevas, pasa por administrar lo que tienen, y me parece que el ministro está apuntando bien en ese sentido. En materia de ejecución, ¿incidió todo lo que pasó en la cartera de vivienda con la salida de Irene Moreira? Y esos son digamos que fue un ministerio complejo, ¿no? Desde arranque con la promesa de las viviendas. Pasó por algún momento. Yo creo que hoy el ministro tiene un temperamento muy calmo, muy serio, muy seguro. Yo creo que va marcando una pauta muy clara, muy definida, y yo creo que vamos a acercarnos muchos a las metas fijadas en materia de construcción de vivienda. Ahí está. Viviano, ¿cuáles son las bondades para usted de esta rendición de cuentas? Más allá del enfoque que hay en salud y adicciones. Yo creo que hay dos o tres importantes. Salud mental y adicciones es, sin lugar a duda, un foco relevante, como lo fue infancia en su momento, como lo fue en la pasada ciencia y tecnología, recuperación salarial y demás. Yo creo que el foco y el énfasis que se hace en este aspecto derivado un poco de la pandemia en este momento es importante. Es una asignación que se ejecuta transversalmente por varios organismos, interviene MIDES, interviene ACE, interviene Salud Pública, interviene la Junta Nacional de Drogas. Es decir, hay ahí un plan articulado que de algún modo viene a tratar de dar respuesta en un momento bastante acuciante a una problemática que es vista por todos. Tiene algunos aspectos para mí particularmente creo que son importantes, como por ejemplo aborda en ACE toda una cuestión de regularización funcional que viene de larga data vinculada a las comisiones de apoyo. No se ha hablado mucho, me parece que es un avance importante. Trae también algunos aspectos
para mí particularmente interesantes, es decir, todo lo que tiene que ver con los recursos del Hospital del Cerro, que no se ha hablado mucho. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿sale el hospital? Sí, ¿Están claro, los recursos y sale? Sí. Ya ha habido asignaciones y ahora hay nuevas asignaciones que se confirman para 2023 y 2024 para asegurar el funcionamiento del hospital. No para la construcción, que eso viene por otro lado. ¿Cuándo se concretaría eso? ¿Estamos Y hablando bueno, de largo plazo? teníamos una fecha tentativa para cerca, que era en mediados de agosto, eso se corrió un poquito, pero yo creo que en octubre se está inaugurando definitivamente el hospital. Eso va a cambiar. Cambia en una zona, tensión en cambia en el oeste, cambia de manera significativa la tensión, ¿no? Mucha cosa que se deriva o para el Maciel o para el Pereira, bueno, me parece que ahí ofrece una barrera de contención importante y mejora la atención en una zona muy sensible. Viviano, esta es la última rendición de cuentas de esta administración que va a asignar el año que viene y además va a dejar marcada la cancha de alguna manera para el próximo gobierno. ¿Cómo se está tratando esto a nivel interno, ¿no? Más allá de alguna discusión entre la coalición de gobierno y demás, pero ¿se está tratando de forma diferente? ¿Cómo es ese ida y vuelta? Más allá que se van a encerrar el fin de semana que viene. Uno lo ve cuando ve algunos organismos. Cuando uno recibe, por ejemplo, algunos de los incisos y algunas organizaciones sociales, es ahí donde no solo pone la mira y el ojo en el 2024, sino que para adelante no va a haber resoluciones. Entonces es ahí donde se apura un poco la necesidad de profundizar las discusiones de algunos incisos de algunos temas. Por ejemplo, uno de los temas que está incluido y que va de algún modo a implicar ejecuciones más adelante y definiciones más adelante es todo lo que tiene que ver con la carrera funcional, un aspecto que está incluido ahí en el capítulo funcionario, una vieja aspiración de hace muchos tiempos de encarar lo que se llama, entre comillas, la reforma del Estado y tratar de generar mejores niveles de adecuación de la carrera funcional en todo sentido, más igualitaria entre los distintos incisos. Y bueno, yo creo que ahí también ese es un avance importante que no está pensado para lo que viene, sino están pensados en perspectiva de próximos años y próximas rendiciones de cuentas. Ahí está. Nos quedan pocos minutos, como siempre, se hacen cortas este tipo de charlas porque hay muchísimo para debatir, pero ¿qué pasa con recursos para la fuerza policial, por ejemplo, que se habían pedido? La policía no pidió tanto. Es decir, no nos olvidemos, yo vuelvo a lo que decía hace un ratito. No podemos mirar esta rendición de cuentas, hay que mirar integralmente. Y uno de los aspectos más señalados de la rendición de cuenta pasada fue el aspecto salarial, y donde mayor recuperación salarial hubo fue en la policía. Hoy un grado básico que ingresa en la policía anda en los 55.000 pesos, o sea que hubo un salto importante en ese sentido. Creo que en materia de equipamiento también hay algunos avances importantes. No va a estar en esta rendición de cuentas seguramente el Ministerio del Interior, pero siempre a última hora y a veces surgen algún tipo de inquietudes que se conversarán. Si el Ministerio lo pide, se conversará. Fin de semana que viene, entonces, se juntan todos los legisladores y allí se empieza a definir qué se vota y qué no. Exactamente. Una larga pijamada, dirían los gurises en el Palacio Legislativo. Mucho café, ¿no? Mucho café. Mucho café. Álvaro Viviano, gracias como siempre por estos minutos. Por favor, es un gusto. Y ahora vamos con otros temas. El presidente de INAU dijo que este año seguramente se supera el récord de adopciones alcanzado en el año 2022. También aseguró que se duplicaron las familias de acogida, que es un sistema de apoyo temporal para niños y niñas que no pueden estar con sus familias de origen. En términos generales hemos sostenido al organismo en cuanto a todo lo que se realizaba cuando empezamos y hemos ampliado esa misma atención en todas estas líneas que yo estoy mencionando. También en lo que tiene que ver con las familias de acogida, que se han prácticamente duplicado con relación a las que teníamos en el año 2020. En materia de adopciones, vamos a dar algunos datos representativos de los avances que se han venido verificando. El 2022, que esta rendición de cuentas tiene que ver con el 2022, fue un año récord, si se quiere, fue el año del registro más alto de adopciones y las cifras del 2023 parecen indicar que superaremos el guarismo del año pasado. Así que en términos generales esa es la información que venimos a traer al Parlamento. Abdala dijo que actualmente la relación con el sindicato de trabajadores del organismo es muy buena y que el aumento del monto que se cobra por presentismo bajó los índices de ausentismo. Hemos tenido una excelente relación, diálogo y negociación y hemos avanzado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el presentismo, al punto tal que los trabajadores de INAU no han tenido pérdida salarial, aquellos que han cobrado íntegramente el presentismo, obviamente. Esto ha mejorado o ha contribuido a mejorar la asistencia, la asiduidad, el presentismo precisamente, a bajar el ausentismo
Y en función del incremento significativo que se dio de la partida de presentismo, estaban 1.000 pesos cuando nosotros asumimos en el 2020, era una cifra que se cobraba cuatrimestralmente, pero que equivalía a 1.000 pesos por mes, la llevamos a 4.000 pesos, que es lo que se está cobrando en la actualidad. Bueno, eso, repito, en términos reales, implicó la posibilidad para aquellos trabajadores que cobraran el presentismo de no perder salario real. Por su parte, la diputada Frente Amplista, Cristina Lustenberg, dijo que no comparte el uso del término récord para hablar de niños y niñas en estado de adopción. Sí, indicó además que falta personal técnico que trabaje con las familias de acogida para brindar las máximas garantías a niños y niñas. Nosotros, la verdad que récord con niños de adopción, usar esos términos de récord y de éxito no compartimos. Sí, bueno, vemos como algo posible que los trámites de los niños que están en el RUA, el Registro Único de Adopciones, tengan, después de ser evaluados por los equipos interdisciplinarios, una mayor posibilidad de reingresar y reinsertarse en otra familia. Con respecto a los grupos, a las familias de acogida y todos los otros sistemas de acogimiento familiar que tiene el INAU, sí lo que sabemos es que faltan técnicos para después darle seguimiento a esos niños que están insertos en esas familias. Y una pregunta que nosotros le hicimos tiene que ver sobre los hogares de protección de 24 horas, hogares donde hoy 1 de cada 4 hogares tiene un sobrecupo, quiere decir un hogar que está diseñado para atender a niños que ya están bajo la protección del INAU, de una capacidad de 45 lugares y hay 3 veces más, niños que duermen en el piso, niños que no tienen las condiciones de infraestructura adecuada. Les estamos hablando de una institución que no puede devolver recursos o hay que gestionar mejor. Por ejemplo, hay 7.473 situaciones detectadas por parte del CIPIAB con todas sus organizaciones de la sociedad civil y del Estado, y el Estado repara solamente el 8,7% de esas situaciones. Y una investigación de Open Democracy sobre 9 situaciones de trata y de explotación sexual detalla además fallas y omisiones a nivel de la policía y también del sistema judicial para investigar estos delitos. Sí, el informe señala además que algunas de estas fallas u omisiones se mantienen desde hace ya 3 décadas. Se tienen que hacer 3 denuncias para que se empiece a investigar. Esto es algo que hasta hoy sigue sucediendo. O sea, hay muchas mamás, por ejemplo, de las chicas de Montevideo Oeste, que han denunciado que han tenido que ir una y otra vez a las comisarías y a su vez al Departamento de Personas Ausentes para denunciar que sus hijas están desaparecidas. Es más, estas madres realizaron una denuncia en conjunto después de darse cuenta de que no tenían avances las investigaciones policiales. Ahí tenemos una omisión, negligencia que data de 30 años, se sigue repitiendo. Lo mismo sucedió con el caso de Milagros Cuello, que por ejemplo su mamá, Nancy Baladán, tuvo que llevar la fotografía de su hija a las decenas de comisarías de Canelones tras constatar de que la policía no había compartido esa información. O sea que las comisarías que estaban a menos de 10 kilómetros de su casa no sabían que su hija estaba desaparecida. Otra de las grandes fallas que encontramos fue que se extravían expedientes, se extravían testimonios. Por ejemplo, en el caso de Milagros, las grabaciones de la plaza de Pando, que fue el último lugar donde a ella se la vio, se perdieron, no están. Las pericias que se realizaron a su teléfono celular aparecieron años después de que ella desapareció. Y tampoco fueron incluidas al expediente, no se realizaron identikits. Vamos a abrir el capítulo internacional, nos vamos hasta la República Argentina porque el ministro de Economía de ese país, Sergio Massa, anunció este lunes que Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar al Fondo Monetario Internacional el vencimiento que justamente se efectivizaba ayer. Sí, el ministro dijo que los pagos se harán de acuerdo con acuerdos, valga la redundancia, con China y también con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Quiero llevarles tranquilidad, Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy, indicó el ministro de Economía Sergio Massa en conferencia de prensa, quien detalló que el pago se hará a través de acuerdos con China y el Banco de Desarrollo de América Latina, quien aprobó a través del apoyo de 20 de sus 21 países miembros y la decisión de toda la comunidad latinoamericana, un desembolso de $1.000 millones para asistir y fortalecer las reservas argentinas. Asimismo, señaló que el Banco del Pueblo y el gobierno chino decidieron ampliar el uso del segundo tramo del swap, un acuerdo de intercambio financiero que tiene con Argentina, y se podrán utilizar los $1.700 millones adicionales para completar el pago de hoy de 2.700 millones al Fondo Monetario y que los mismos se realizarán en yuanes. Massa dijo en su discurso que el acuerdo con el fondo que se alcanzó durante la presidencia de Mauricio Macri es probablemente la peor herencia del gobierno anterior, agregando que básicamente se trata de una deuda que no está ni en rutas, escuelas, ni hospitales, ni en ninguna otra mejora, ni para las empresas, ni para las familias argentinas. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa será a las 13:30, a las 19 y nosotros con el gusto de siempre volvemos a las 8. Bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.